Bueno, apreciados estudiantes, voy a explicar aquí algo muy sencillo para ustedes, introducción a la ingeniería electrónica, ¿verdad? Como ustedes pueden ver ahí, les estoy presentando lo que es un dibujo típico, lo que es un condensador, lo saqué un material ahí de una página de Carlos y Ramírez. Está bien. Bueno, lo que quiero explicarles, más allá de lo que ustedes han visto ya en los materiales y todas estas cosas, es unas pequeñas nociones que son muy importantes y que quiero que usted vaya madurando ya. Y es lo que pasa en la corriente y en el voltaje, tanto en el condensador o capacitor, ¿verdad? Y en la inductancia o la bobina. Entonces aquí ustedes tienen el capacitor, ¿verdad? Y pueden darse cuenta de que, bueno, como ya ustedes lo pueden haber oído, pues el capacitor está compuesto de dos placas metálicas, ¿verdad? Generalmente de aluminio, y entre esas dos placas hay un material aislante, que puede ser aire, o puede ser cerámica, o puede ser un elemento dieléctrico. Dieléctrico porque se polariza eléctricamente también, pero es aislante. Entonces, como ustedes ya saben ya de lo que es la electricidad estática, ¿verdad? El famoso experimento del peine, cuando tú te lo frotas contra el cabello, ¿verdad? Y después atrae, lo pones sobre unos pedacitos de papel y los va a atraer. ¿Por qué? Bueno, porque hay una compensación de carga que tiene que darse y por eso se da esa atracción. Cuando la corriente fluye en un circuito, ¿verdad? Cuando hay una corriente de electrones que fluye por un circuito, ¿verdad? Esa corriente se va a acumular en una de las placas del capacitor, como usted lo ve aquí, en el dibujo, ¿verdad? Y por efecto de atracción y repulsión, entonces en la otra placa va a aparecer una acumulación de carga contraria a la carga negativa que está en esta placa. Entonces, claro, aquí sería carga positiva, que sería una falta de electrones. De esa manera, entonces, sobre las placas en el condensador, cuando está dentro de un circuito, se genera una diferencia de potencial o un voltaje, ¿verdad? Ahora, la noción que yo quiero que ustedes vayan ya aprendiendo es que hay una relación entre la corriente que fluye por el capacitor y al decir que fluye, como ya hemos dicho que aquí hay un material aislante, sabemos que por el aislante no va a pasar corriente conductiva, corriente de electrones moviéndose. Pero sí van a ver más adelante que hay un tipo de corriente que se llama corriente de desplazamiento que efectivamente pasa por ese dieléctrico, una corriente de desplazamiento. No es de carga en movimiento, sino que es más de tipo eh, más de naturaleza ondulatoria. Pues. Eso lo van a ver también en teoría electromagnética. La cosa es que hay una corriente que está pasando por el condensador y esa corriente, ¿verdad? Está relacionada con la carga que está en las placas del condensador. La noción es la siguiente. ¿Qué efecto va a aparecer primero y quién va a aparecer después? ¿La corriente o la tensión? Entonces, como la corriente es la que va a depositar la carga, que es esa acumulación de carga negativa y positiva que ustedes ven en las placas del condensador. Entonces se dice esto, que es la noción, que la corriente adelanta a la tensión en el capacitor. Es una noción muy sencilla, pero que quiero que ustedes empiecen a madurar. Ahorita la están viendo por primera vez, ¿verdad? Yo he decidido dársela porque a veces llegan a las personas a circuitos 1, circuitos 2, y ahí es donde empiezan a ver esta noción. La corriente en el capacitor adelanta a la tensión en las placas del condensador. Y es muy sencilla esta noción y fácil de entender. ¿Por qué? Bueno, porque la tensión se da por la acumulación de la carga, como ustedes se lo vengo diciendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? No puede haber tensión sin que antes pase una corriente que acumule esa carga. Entonces, primero debe ocurrir la corriente, primero la corriente acumula la carga y atrás de esa acumulación de carga aparece la tensión en el capacitor. No es al revés. Y esto es así, bueno, porque de esta forma el condensador también está acumulando energía entre sus placas. ¿No? Pues, entonces, la corriente adelanta a la tensión en el capacitor. ¿Ok? Ahora, la otra cosa, aquí, bueno, tienen aquí varios símbolos, como ya se los presenté en otros materiales, ¿verdad? Estamos hablando ahora de la parte de la inducción.
La inducción, bueno, como ustedes ya vieron los materiales, se basa en el efecto magnético, ¿verdad? El efecto magnético pues tiene las líneas de campo magnético que ustedes vienen viendo de bachillerato, pero que van a profundizar cuando vean teoría electromagnética. Esas líneas de campo magnético, ¿verdad?, se relacionan también con la corriente eléctrica. Hay una relación de la corriente eléctrica y las líneas de campo magnético. Estamos hablando de nociones, ¿ok? Estas son cosas que ustedes van a profundizar en su carrera. Aparece la ley de Lenz, que de acuerdo a cómo pasa la ley de la mano derecha, ¿verdad? De acuerdo a cómo al sentido de la corriente, se genera un campo magnético. Entonces, que está en el fondo, en el centro de las bobinas, ¿verdad? En función de eso es el principio en el que se hacen los transformadores, por el que se hacen las cornetas, ¿verdad? Y los motores eléctricos también, ¿verdad? Pero aquí ven, fíjense, aquí tiene usted una bobina, ¿verdad? Ven entonces aquí que hay un cable arrollado sobre un núcleo. Ese núcleo puede ser de hierro, puede ser de aire, puede ser de madera, etc. Eso tiene una cierta permeabilidad magnética, pero ¿qué es lo que quiero que ustedes vean? Bueno, este es el símbolo de la inductancia, ¿no? Vamos a ver, en este gráfico lo vamos a ver. El asunto es que cuando pasa una corriente por la inductancia, también va a estar relacionado con una tensión que va a estar en los terminales de la bobina, aquí en este terminal y aquí en este terminal. Entonces, también hay una relación entre la tensión que aparece o que está en esa inductancia y la corriente que pasa por la inductancia. Aquí la noción es al revés que en el capacitor. Es decir, aquí la tensión en terminales de la bobina adelanta a la corriente que está pasando por el devanado la que se construye la bobina, ¿verdad? ¿Por qué la cosa es al revés acá? Bueno, porque la energía aquí se almacena en forma de campo magnético, que aparece en el centro, ¿verdad?, del núcleo, en el núcleo del arrollamiento de la bobina. Entonces, como aquí ahora la energía es de naturaleza magnética y aparece en función de la corriente que está pasando por el bobinado, entonces primero se tiene que almacenar esa energía magnética, ¿verdad? Y después va a aparecer la corriente. Entonces se dice que la tensión en los terminales de la bobina adelanta a la corriente a través del devanado de esa bobina. Entonces, así como vimos en el capacitor, primero se tiene que acumular carga eléctrica debido a la corriente y después aparece la tensión, la corriente adelanta a la tensión en la bobina. Ahora aquí en la bobina el asunto es al revés. Primero aparece la tensión en los terminales de la bobina para que se almacene energía magnética y entonces posterior a esto aparece la corriente o se va dando un cambio gradual en la corriente a través de la bobina. Entonces, esas dos nociones quería dárselas para que ustedes empiecen a oírla desde ahorita, ¿verdad? Y cuando ya la vayan viendo en circuito 2, en teoría electromagnética, que la van a poder ver primero, ¿verdad? Entonces, o en física 3, por ahí ya la empiezan a ver. Entonces ya esto es una noción muy fundamental para nosotros como ingenieros electrónicos. Repito, en el condensador, en el capacitor, la corriente como efecto físico adelanta, como fenómeno físico, adelanta a la tensión en el capacitor, porque primero se tiene que acumular carga depositada por la corriente eléctrica para que en forma, la energía en forma de campo eléctrico, ¿verdad?, genere un potencial eléctrico en los terminales del condensador. Pero en la bobina el asunto es al revés. La tensión que aparece en la bobina va a adelantar, ¿verdad?, al efecto magnético en el núcleo y dejar, permitir cambios en la corriente, en la inductancia. Entonces la tensión adelanta a la corriente en la bobina. Bueno, pueden seguir investigando estas nociones. Yo de hecho en el foro les tengo una pregunta. Entonces, bueno, espero pues que sigamos aprendiendo.